Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias Family First, organizado por el claustro de profesores del Máster en Derecho de Familia de la Universidad de Navarra. Bienvenidos todos a la segunda conferencia del ciclo, que va a tratar sobre violencia de género. Vamos a tener con nosotros a la profesora de Derecho Penal, Elena Íñigo. Y mientras esperamos a que se conecten los asistentes que estaban inscritos a la sesión, recordarles que es una sesión en formato online y abierto, de forma que, que puede acceder cualquier interesado al tema en cuestión. Vamos a esperar. Perfecto. Hola María Luisa, veo que levantas la mano, me imagino que saludando. También os recuerdo que la sesión va a consistir en 25-30 minutos de conferencia de parte de la profesora Elena Íñigo, respondiendo a la pregunta de la conferencia de hoy, que es sobre si existe el delito de violencia de género. Y vamos a tener posteriormente tiempo para preguntas. Entonces, os invito a ingresar en el chat del Zoom las preguntas por escrito que tengáis, que vayáis teniendo a lo largo de la conferencia, y las resolveremos al final de la conferencia. Así que bienvenidos a dejar preguntas. También os recuerdo que el ciclo de conferencias está compuesto por 4 sesiones. La primera la tuvimos con el profesor Javier Nanclares, director del Máster en Derecho de Familia, que fue sobre maternidad subrogada. Va a estar el vídeo en YouTube subido y también lo vamos a hacer llegar por correo a todos los inscritos al ciclo de conferencias. La conferencia de hoy, que es sobre violencia de género, y las 2 conferencias restantes. La primera, el jueves 30 de marzo, será sobre el sostenimiento económico de nuestros mayores, una asignatura pendiente. Y la última, con la que cerraremos, el jueves 13 de abril, sobre las crisis de pareja en una sociedad plurinacional. Sí, el audio y la pantalla y el vídeo nos preguntan, ¿están desactivados automáticamente? Sí, los suyos. Pero en cambio sí me pueden ver a mí y sí pueden ver a la profesora Elena Íñigo, ¿cierto? Genial. Muy bien. Pues veo que ya estamos conectados bastantes. Entonces voy a presentar cómo va a ser la dinámica de la sesión para dar paso a la profesora Elena Íñigo. Vamos a hablar de violencia de género y al ser una conferencia de 20-25 minutos por parte de la profesora Elena Íñigo, después tendremos unos 10 minutos para responder a preguntas de los asistentes. Así que, de nuevo, les invito a dejar las preguntas en el chat. Y como muchos de vosotros habéis manifestado vuestro interés en el Máster en Derecho de Familia, aprovecho para presentarme. Me llamo Laura Benzal y soy la responsable de admisión del máster. Os presentaré brevemente el programa de posgrado y también habrá unos 5 minutos para responder dudas sobre el máster. Y en cualquier caso, quedo disponible para cualquier pregunta que tengáis sobre el programa. Os voy a dejar ahora mis datos por el chat y quedo a vuestra disposición. De forma que, sin más dilación, procedemos a presentar la sesión de hoy. Tenemos con nosotros a Elena Íñigo, profesora de Derecho Penal. Muchas gracias, profesora Íñigo, por estar con nosotros y resolver una cuestión que es de mucha actualidad y que siempre presenta conflictos, ¿no? ¿Qué entendemos por violencia de género, violencia intrafamiliar? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Así que muchísimas gracias, profesora Íñigo. Somos todo oídos. Muy bien, muchas gracias Laura por la presentación y buenas tardes desde Pamplona. A los que estén en otro uso horario, probablemente buenos días. La conferencia, ahora voy a explicar, tiene más forma de charla, de conferencia que una clase, porque no es lo que se pretende que sea. Voy a estar un poco pendiente del teléfono porque tiendo a hablar mucho y quiero controlar el tiempo, por eso también espero seguir el guión que tengo para no desvariar con otros temas.
tenía que hablar, bueno, estamos en el marco de un máster de Derecho de Familia y en este sentido yo me dedico al derecho penal, soy profesora de Derecho Penal y me parecía que un buen tema para iniciar, bueno, para plantear algunas de las cuestiones, que no son las únicas que plantea la familia para el derecho penal, pero que sí tiene mucho interés, es el tema de la violencia en la familia. La idea de violencia en la familia, que no sabemos si es lo mismo que la violencia de género, que la violencia contra la mujer. Y entonces me parecía que una buena idea para esta tarde del jueves era hacer un poco de orden en la medida en que pueda o aclarar cierto lío conceptual que creo que se puede estar dando y que de alguna forma dejar las cosas claras. Se podía plantear si en derecho penal y en derecho penal español, aunque voy a hablar del derecho penal español, ya digo también que los que no están familiarizados con el Código Penal español, porque son de fuera o porque no son penalistas, no importa, porque van a ver que en otros ordenamientos jurídicos es muy parecido, los problemas que voy a plantear hoy se van a plantear de forma muy similar y además yo creo que se va a entender bien. Decía que se podía plantear si en derecho penal español se sanciona la violencia intrafamiliar. Y como ocurre casi siempre, no es fácil dar una respuesta de sí o no, sino que exige matices y a eso voy a intentar dedicar los próximos minutos para explicar efectivamente estos matices, si existe, si no existe, si todo es lo mismo, si parte de la misma idea o si son cosas muy distintas. Poner en definitiva algo de claridad en todo este bueno, cierto desorden a mi modo de ver conceptual que hay en esta materia. Si seguimos los medios de comunicación, es frecuente que se utilicen como sinónimos, como conceptos sinónimos, conceptos como violencia familiar, violencia doméstica, violencia contra la mujer, violencia de género e incluso violencia o terrorismo machista. Aquí hay una mezcla, se pueden imaginar, de conceptos que son sociológicos, que son periodísticos en algunos casos y conceptos jurídicos. No todos son conceptos jurídicos y algunos de los conceptos jurídicos no están en estas definiciones. Vamos a hacer un ejercicio introductorio. Vamos a plantear cuál es la fenomenología criminal que se puede dar dentro de un contexto familiar en el que se produce violencia. Claro, si nosotros pensamos en la violencia dentro del ámbito familiar, podemos pensar en la violencia que se da entre cónyuges, la violencia que se da de padres a hijos, la violencia de hijos a padres, la violencia de unos miembros de la familia contra otros miembros más débiles, más desfavorecidos, por ejemplo, de ancianos o personas bueno, que tienen algún tipo de discapacidad que viven o que conviven en el ámbito familiar. Es decir, puede haber distintos aspectos de un contexto violento dentro del ámbito familiar. Y nos podemos imaginar que todos estos supuestos son muy distintos criminológicamente, muy distintos psicológicamente, muy distintos socialmente, responden a causas distintas, a factores desencadenantes distintos y desde luego a respuestas jurídicas y no jurídicas distintas. Es decir, todos estos fenómenos hay que analizarlos por separado. De hecho, yo creo que merecería un estudio y en la asignatura intentaré hacerlo de forma detallada, un estudio de la violencia relacionada con los menores, que es un tema interesantísimo. Los menores como víctima del hecho delictivo y también los menores como agresores, como autores del hecho delictivo. El legislador se ha preocupado mucho en los últimos años de dar una regulación específica, detallada y mucho más protectora a los menores que son víctimas de determinados delitos, fuera o dentro del ámbito familiar. Y es muy frecuente encontrar en el Código Penal tipos penales que son agravados totalmente o en un aspecto cuando el delito se realiza en un contexto familiar y contra menores o personas necesitadas, dice ahora el legislador, de especial protección.
es muy frecuente que se produzcan estos subtipos agravados para proteger especialmente a estas personas que son más vulnerables, por decirlo de alguna forma. Pero también nos hemos encontrado con un fenómeno violento que ha existido siempre, pero que en los últimos años ha cobrado una fuerza impresionante, que es la violencia llamada filioparental, de los hijos con respecto a los padres. Y aquí el menor aparece como autor del hecho delictivo, como agresor. Y en este sentido va a ser muy interesante el análisis de la institución de la responsabilidad penal del menor. Es un tema que ocupa muchísimas páginas, no solamente de la prensa o de las revistas especializadas, sino también de la prensa no especializada, no jurídica, porque causa cierta desazón social la idea de pensar que los menores tienen un tratamiento jurídico distinto, más favorable en cuanto, por ejemplo, a las penas que se les puede imponer que los mayores de edad. Todo esto merece ser explicado con detalle, pero es un tema interesantísimo. Es cierto, he dicho al principio, que el fenómeno de la violencia tiene aspectos muy distintos dentro del ámbito familiar. Pero también es cierto que ahora mismo parece centrarse en dos casos o en dos elencos de casos concretos, que son la filioparental, de la que no voy a hablar hoy, y la violencia entre cónyuges, sobre todo y especialmente la violencia del hombre hacia la mujer. La violencia de la mujer hacia el hombre y la violencia que se da, por ejemplo, entre parejas homosexuales, no tiene un tratamiento tan diferenciado como la del hombre hacia la mujer. Es verdad que algunos estudios dicen que es muchísimo menos frecuente, que no es tan significativa y que, bueno, respondería a episodios puntuales de violencia que no tienen como una estructura sistemática distinta, que es lo que ocurre en la violencia del hombre contra la mujer, en la que sí que parece que hay unos parámetros, unas ciertas coordenadas donde este tipo de violencia se desarrolla. Por tanto, podríamos empezar diciendo que fenomenológicamente hay muchos tipos de violencia dentro de la familia. Creo que cada una de ellas merece un estudio y un análisis determinado, pero me voy a centrar y en concreto la doctrina le está analizando muy detenidamente la del hombre hacia la mujer y la filioparental, pero hoy me voy a detener solo en la violencia entre el hombre y la mujer. En este caso, se ha producido un fenómeno muy parecido al de la metonimia, ¿no? Al que en lingüística se conoce como metonimia, y es el explicar el todo por las partes. Ha habido un momento en el que socialmente, y yo diría también que jurídicamente, luego explicaré por qué, se identifica el fenómeno de violencia familiar con el fenómeno de violencia contra la mujer. Es más, iría más al detalle. Se identifica el fenómeno de violencia familiar con el fenómeno de violencia del hombre contra la mujer. Y en este sentido, cuando se habla de violencia familiar, pareciera que se está pensando en los casos en los que la pareja, el cónyuge, la expareja, quien sea, hombre, lleva a cabo un atentado contra la integridad física, la integridad mental, la vida, etcétera, de la que ha sido su mujer o la que es su pareja. Y esto no es del todo así. Cuando yo he hablado de la violencia familiar, estoy diciendo que se establece una violencia en el ámbito familiar. Y hay muchas personas que conviven en el ámbito familiar. ¿Por qué se habla entonces de violencia de género exactamente igual que si estuviéramos hablando de violencia familiar y al revés, de violencia familiar como si estuviéramos hablando de violencia de género? ¿A qué se debe esta confusión? Y esto es lo que voy a intentar explicar. Y para eso es importante tener en cuenta ciertos hitos legislativos que ha habido en la legislación española, repetida en otros países de nuestro entorno, que han contribuido, a mi modo de ver, a esa confusión conceptual.
La violencia en este contexto familiar y del hombre contra la mujer y a otros miembros del contexto se regula en el derecho penal de forma expresa desde que tenemos el Código Penal actual, que es en el año 1995. ¿no? En ese año 1990, antes por supuesto se regulaban, obviamente no hace falta decirlo, las lesiones, los homicidios, etc. Pero empezar a hablar de violencia contra la mujer o la violencia en el ámbito doméstico, etc., se empieza en el código del año 95, que viene a sustituir un código que teníamos anterior de los años 70. Y luego se han sucedido algunas reformas que han incidido en esta idea de ir dando un concepto más concreto de lo que eran estos fenómenos de violencia. Y hay una ley, después del año 95, que es la ley 11/2003, que se llama de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Trata 3 temas distintos entre ellos en la misma ley orgánica. Pero esta ley orgánica habla de violencia doméstica y se habla de violencia doméstica por primera vez, que establece, bueno, cambia algunos aspectos de la ley, pero hay una modificación que me parece muy interesante, y es que introduce, en realidad no introduce, cambia de ubicación y cambia la redacción del tipo penal un delito que es el del 173.2. ¿Por qué digo el número? Porque esto es importante. Ese es el llamado por la doctrina y por el propio legislador como de violencia doméstica. El artículo 173.2 está dentro de la rúbrica de las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Y este es el primer cambio que hace esta ley orgánica del año 2003. Se regulaba una conducta de violencia habitual en el contexto familiar, pero como un delito de lesiones, en el artículo 153, que es donde están reguladas las lesiones en el Código Penal español. Bueno, el 147 en adelante, incluido el 153. Y esta ley lo que hace es sacar esa violencia habitual en el seno familiar y la traslada unos artículos más adelante al 173.2, dentro de los delitos contra la integridad moral. De hecho, es muy curioso que el artículo 173.1 habla de los tratos degradantes. ¿Por qué esto es interesante? Porque en este delito lo que se está protegiendo no son las lesiones, no son ataques contra la integridad física de las personas, sino que lo que se sanciona son la repetición de comportamientos violentos, porque es un delito de hábito. Es decir, lo que se castiga es la habitualidad en la conducta. Repetición de comportamientos violentos, climas de violencia permanente, maltrato sistemático. Hago un inciso, maltrato sistemático que no produzca lesión, porque si produce lesión nos tendremos que ir a los delitos de lesiones. Por cierto, este delito es muy frecuente que se dé en concurso con otros delitos de resultado, de lesiones, etc. Lo explicaré mejor. En realidad, lo que está protegiendo son aquellas situaciones que hacen que la víctima viva atemorizada, angustiada, sometida a una voluntad ajena que la humilla y la degrada. Fíjense qué curioso es este tipo delictivo. Lo que pretende proteger es la humillación, por eso es un delito contra la integridad moral, porque lo que afecta es a la dignidad de la persona, a esas personas que conviven con el agresor en el ámbito familiar y que día a día, de manera habitual, exige el legislador, habitualmente dice, lleven a cabo estas conductas que son de trato degradante, repito, no necesariamente de lesiones físicas, aunque a veces se pueden producir fenómenos físicos, empujones, pellizcos, conductas que no dan lugar a un tipo de lesiones, pero que pueden ser físicas. Y otras muchísimas veces son psíquicas, ¿no? Insultos reiterados, etcétera, que lo que van haciendo es mermar la integridad moral de la víctima. Este tipo penal, entiendo que lo que protege es la integridad moral, ese es el bien jurídico que dice el legislador que protege, pero a mí me parece que lo que protege en realidad
y por eso el propio legislador tituló la ley como de violencia doméstica, protege la paz familiar. Protege que ese contexto donde uno se desarrolla, el ámbito familiar, sea un ámbito en el que no se esté atacando la integridad moral de otras personas. Es decir, la paz familiar para proteger la integridad moral. En este sentido, creo que y ya estoy adelantando un poco las conclusiones, es verdaderamente un delito contra la paz doméstica, contra la paz familiar. ¿Cómo se ha regulado? Pues de una forma también muy, muy curiosa. El autor del hecho delictivo puede ser cualquiera. Aquí no hace diferenciación entre el hombre y la mujer, dice el que. Y el que es la fórmula que emplea el legislador penal español de manera indeterminada. El que matare a otro, dice en el homicidio, ¿no? No tiene por qué ser un hombre, el que, sino que es utilizado de manera neutra. Aquí dice el que maltratare, ¿no? Por tanto, no exige ninguna cualidad al sujeto activo del delito. ¿Y quiénes son los sujetos pasivos del delito? Pues dice el artículo 173.2, ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan, o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda del hecho del cónyuge o del conviviente, o sobre persona, esto es muy interesante, amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Piensen, por ejemplo, en ancianos que viven en residencias. El elenco de sujetos pasivos, lo he leído, aunque es un poco tedioso la lectura del Código Penal así, pero lo he leído para que vean que el núcleo de sujetos pasivos es enorme. No hace referencia solo a los cónyuges, a los hijos, sino a los hijos, a los descendientes, pero no solo del cónyuge, también del conviviente, es decir, a los cuñados que puedan vivir en la casa, a los hijos del otro conviviente, pero también a los que convivan en el ámbito familiar, aunque no sean parientes. La persona que ayuda, por ejemplo, en las tareas de la casa, e incluso a aquellos que se encuentren en una situación de convivencia en un centro público-privado, las residencias de ancianos. Esto demuestra que verdaderamente en este delito lo que se está protegiendo es el contexto familiar, el contexto que tiene que ver, el contexto doméstico. De hecho, se empezó hablando mucho de violencia doméstica, porque así lo decía el título de la ley, y luego se derivó un poquito hacia violencia familiar. Pero si se dan cuenta, eso es lo que se está protegiendo, ¿no? No tanto las agresiones a cada miembro concreto, sino de ese ambiente a través de ir minando la integridad moral de los miembros que conviven en ese entorno. Este es el primer hito, importantísimo en la legislación penal, pero hay otro fundamental, que sí que ayuda a crear una confusión interesante que creo que subyace hasta ahora. Y es la ley, una ley que se aprueba en el año 2004 y es la ley 1/2004, Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género. En la ley del 2003 se hablaba, entre otras cosas que modificaba la ley, así como en medio de la violencia doméstica, y esta ley es una ley integral contra la violencia de género. Aparece por primera vez jurídicamente el término violencia de género. Y esta ley es una ley integral. ¿Qué quiere decir eso? Es una ley que afecta o va a tocar distintos aspectos, no solo del ordenamiento jurídico, laboral, civil, procesal, sino también, por ejemplo, afecta a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la publicidad, ¿no? en algunas medidas. Es decir, es una ley que intenta
a través de la modificación de algunos o de la reglamentación de algunos espacios distintos del ordenamiento jurídico o de ámbitos de control de sectores de actividad, luchar contra ese fenómeno de la violencia de género. Y como no podía ser de otra manera, he dicho, afecta a leyes laborales, procesales, etcétera, y afecta, como no, al Código Penal. Y afecta al Código Penal en varios artículos del Código Penal. Pero lo más interesante es lo que está en la exposición de motivos de la ley. Y esto es lo que ayuda a crear cierto lío conceptual. Dice la exposición de motivos, y aquí, perdónenme, voy a leer lo que dice la exposición de motivos, porque es muy interesante. Dice, la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Es una ley que lo que está diciendo es que se publica, se hace para luchar contra el fenómeno de la violencia de género, entendido como un fenómeno. La exposición de motivos obviamente es muchísimo más amplia, ¿no? Y lo que viene a decir, bueno, pues que es la lucha jurídica y en otros aspectos contra una situación preestablecida por criterios heteropatriarcales, lo dice expresamente la ley, en la que las mujeres se han visto desfavorecidas. Y es una ley que además promulga una cierta desigualdad positiva a favor de la mujer. Esto lo dice la exposición de motivos. Pero bien, el artículo 1.1 de la ley, el primero, dice lo siguiente. La presente ley tiene como objeto, bueno, no sé si lo saben, esto igual debería haber explicado, todas las leyes nuevas tienen una exposición de motivos, donde el legislador establece así en prosa un poco cuál es el motivo por el que se ha iniciado una nueva ley, por la que se publica una nueva ley, si había una laguna, si había necesidad de protección de alguna otra cuestión, ¿no? Y no son artículos de la ley, ¿no? Sino que es la explicación. Es como si fuera un prólogo, ¿no? Una introducción a la ley. Y en el artículo 1, que sí que ya es programático, es un artículo, dice: la presente ley tiene como objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas, y aquí viene lo interesante, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Dicho de otro modo, ex lege, es decir, por la ley, quedan excluidos del ámbito de aplicación los comportamientos violentos que se realizan contra mujeres cuando se hayan llevado a cabo en otros ámbitos que no sea el familiar. Hay una contradicción, más que una contradicción, no es tanto una contradicción, rectifico, un desajuste entre lo que dice la exposición de motivos y lo que dice el artículo primero. La exposición de motivos viene a decir que es una ley para defender a las mujeres de los ataques que se realizan violentos o intimidatorios contra ellos por el hecho de ser mujeres. No tiene sentido que luego el legislador en el artículo 1 diga, ya, pero en contextos donde haya habido o exista o haya existido afectividad. Es decir, está haciendo una restricción de los supuestos. Aquí asistimos con esta ley al inicio de una confusión conceptual, la más clara, entre violencia de género y violencia doméstica. Ambos son fenómenos violentos, ambos se dan en el núcleo familiar, pero no todos los hechos violentos que se producen en el ámbito familiar son casos de violencia de género, y no todos los casos de violencia de género, es decir, de actos violentos que se realizan contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, se dan dentro del ámbito familiar. De hecho, si la ley 1/2004 fuera una ley contra la violencia de género
en sentido amplio, debería amparar todo comportamiento violento de contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, sin necesitar esa restricción de que sea llevada a cabo por esas personas con las que la mujer tiene o ha tenido una relación conyugal, análoga a la conyugal, en la que haya existido cierta relación de afectividad. Y además, esto tiene sentido porque la ley establece un criterio bastante novedoso y bastante criticable, por otro lado, en la legislación penal. Y es que aquí, en los delitos que se modifican en esta ley para ajustarlas a ese concepto de violencia de género, violencia contra la mujer llevada a cabo por un agresor hombre con el que ha tenido o tuvo o tiene una relación de afectividad, hay una sanción específica al autor, hombre, y hay una protección especial a la mujer. Es decir, son delitos en los que se incrementa la pena y además se exige que el autor siempre sea el hombre. Es decir, ya empezamos a utilizar un concepto de autor separado del concepto general, neutral de todo el Código Penal. Claro, en estos casos se produce un fenómeno, y aquí es donde radica la confusión, y es entender que si la violencia de género es la violencia ejercida contra la mujer por el hecho de serlo, no hace falta que el agresor haya tenido una relación de afectividad. Imagínense que yo un día voy con mi coche y en un semáforo no me doy cuenta, no freno a tiempo y le pego al coche que tengo delante. Y el coche que tengo delante, conducido por un señor, se baja muy airadamente, se acerca a donde estoy yo y me dice: mujer tenías que ser, y me pega. En este caso podremos decir que obviamente este caso yo he sufrido una agresión por el hecho de ser mujer, de un hombre, pero esto no es un caso de violencia de género. ¿Por qué? Porque yo con este señor no he tenido ninguna relación de afectividad. En este caso, esto es un delito de lesiones, que en todo caso puede verse agravado por una circunstancia agravante genérica, que es la de obrar por motivos discriminatorios, racistas, por razón de sexo, etc. Pero no es un delito de violencia de género. Es más, yo creo, y aquí esta restricción teleológica la hago yo, creo que tampoco es un caso de violencia de género cuando entre víctima y agresor, agresor hombre, víctima mujer, sí que existió una relación de afectividad, pero esta relación de afectividad no ha sido el detonante de la agresión. Imagínense que una persona está en un partido de fútbol, ¿no?, viendo jugar a su hijo. Sábado por la mañana, una madre muy comprometida con la educación física de su hijo le acompaña a un partido de fútbol. Y en ese partido de fútbol el niño sufre una agresión por otro compañero que está jugando en el equipo contrario. El niño sufre una agresión, lo sacan del partido y los progenitores se enfrentan. El padre del niño agresor y la madre del niño agredido. Y resulta que la madre del niño agredido y el padre del niño agresor fueron novios hace unos años. Y ella le dice: tu hijo tenía que ser, es igual de bruto que tú. Este ejemplo no me lo estoy inventando sobre la marcha, sino que está basado en una sentencia del Tribunal Supremo Español, y en este caso se plantea si eso es un caso de violencia de género. Claro, atendiendo a cómo está redactada la ley, en la que lo que dice es que es necesario que el hombre sea el agresor, la mujer la agredida, y exista o haya existido una relación de afectividad con o sin convivencia, desde luego en el tenor literal de la ley cabe. Lo que pasa es que yo creo que la interpretación gramatical de la ley no es la única que existe. Hay que tener en cuenta otros criterios, otros criterios interpretativos, como es, por ejemplo, el criterio teleológico. Hay que buscar cuál era la intención del legislador. Y la intención del legislador no es esta. La intención del legislador es proteger, ya lo veremos también con detalle, porque yo creo que se podría hacer diferenciaciones, bueno, proteger determinadas situaciones de abuso. Por tanto, en este sentido, si se dan cuenta,
no todos los casos de violencia de género son casos de violencia familiar y no todos los casos de violencia familiar son casos de violencia de género. Eso sí, el legislador penal español ha decidido denominar violencia de género a estos supuestos específicos, no las agresiones de hombres contra mujeres por el hecho de serlo, sino de hombres contra mujeres por el hecho de serlo cuando ha habido o existe relación de afectividad. Pero es que además esta ley, esta parte es interesante también, no es aplicable a todos los delitos violentos, estoy hablando de la ley de 2004, a todos los delitos violentos que existen en el Código. Cuando el legislador del año 2004 decide incluir esta ley o decide aprobar esta ley y denominarla Ley de Violencia de Género y modificar un montón de artículos del Código Penal, estableciendo ese derecho penal de autor, que por cierto tuvo un proceso de inconstitucionalidad, aunque el Tribunal Constitucional dijo que era perfectamente constitucional hablar de un agresor específico, en este caso hombre, ¿no? Modificó unos cuantos artículos, no modificó todos los artículos violentos, modificó o estableció la tutela penal agravada para estos supuestos en los delitos de lesiones, malos tratos, amenazas, coacciones y vejaciones leves. Pero no modificó, curiosamente, algunos artículos como los delitos sexuales, como los delitos contra la intimidad o como el honor, o incluso no modificó el artículo 173.2 del que he hablado antes, que es el de violencia doméstica. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera son casos de violencia de género como tal, porque el legislador no lo ha previsto, aquellos ataques de hombres contra mujeres con los que han tenido una relación de afectividad, cuando, por ejemplo, estamos hablando de un delito sexual. O cuando, por ejemplo, estamos hablando de un homicidio. Es decir, no hay ninguna agravación específica cuando, salvo el parentesco, como circunstancia agravante genérica, en el caso de que lo haya, ¿no? No hay ninguna agravación, no hay ningún subtipo agravado por razones de género. Intento explicar esto bien. Es decir, cuando el legislador establece ciertos supuestos, como por ejemplo las coacciones, ¿no? En el que establece el delito de coacciones y en un momento dice, lo leo por si puede quedar, no lo leo para no liar, ¿no? Más cosas. Por ejemplo, en el delito de coacciones, y además porque no sé qué tal voy de tiempo, mal. Las coacciones, ¿no? En un supuesto normal, el que impidiera hacer a otro. Hay un momento que dice, incluso las coacciones leves se castigan, las coacciones leves en un contexto normal no, pero cuando el agresor es un hombre, la víctima es una mujer y ha habido esta relación de afectividad de la que había antes, se pueden castigar estas conductas. Hay otros supuestos como las lesiones que cuando se producen en este contexto de género se agravan. Pero sin embargo no ha previsto que el homicidio cuando se da por razones de género, hombre-mujer con relación de afectividad, se castigue. Es cierto que podrían decir ya, pero podemos agravar el homicidio por razón de parentesco. Cierto, también podríamos agravar las lesiones por razón de parentesco y el legislador ha preferido hacer un tipo específico para estos supuestos. Por tanto, cuando oímos, por desgracia, muchas veces en los medios de comunicación que una mujer ha muerto a manos de su marido y esto es un caso de violencia de género, eso jurídico-penalmente no es del todo correcto. No es del todo correcto. ¿Por qué? Porque no se ha previsto un subtipo agravado de homicidio en los casos de violencia de género, como sí que se ha hecho en el delito de coacciones o en el delito de lesiones. En definitiva, y para ir concluyendo, o mejor dicho, para concluir, ¿no? Creo que podríamos distinguir 4 niveles. A ver si así consigo dejar las cosas un poco más claras. Por un lado, de violencia familiar se puede hablar en el Código Penal español y nos estaríamos refiriendo a la violencia habitual en el seno familiar, del artículo 173.2, que normalmente irá acompañada, como es un delito contra la integridad moral, de otros delitos. Es decir, quien normalmente lleva a cabo estas conductas habituales de humillación, degradación a todos estos miembros del contexto familiar, además es muy probable
y muy habitual, desgraciadamente, que haya producido también algún otro fenómeno delictivo. Es decir, que en alguna ocasión haya habido unas lesiones, que en alguna ocasión haya habido un delito contra la intimidad, que en alguna ocasión haya habido unas amenazas, etc. Es decir, puede darse en concurso con otros delitos. Eso en cuanto a la violencia familiar en sentido estricto, la que amenaza la paz familiar. Luego tendríamos la violencia de género, en la que el Código Penal hace referencia a esos delitos muy concretos en los que ha habido afectividad, ha habido ese contexto conyugal, aunque sean ya cónyuges, haya habido convivencia o no, y donde para aplicar los subtipos agravados, creo yo, que habrá que demostrar que esa situación de afectividad ha sido el detonante del hecho delictivo, de la agresión. Y luego tendríamos dos supuestos que permiten complementar estas lagunas de punición que ha dejado el legislador, que serían una agravante genérica, la del artículo 22.4, el artículo 22 del Código Penal Español recoge una serie de agravantes. Bueno, pues la 22.4 es la que recoge un agravante por razones de discriminación, de sexo, de etnia, de religión, de ideas políticas, etcétera, ¿no? Que sería una agravante genérica. Es decir, se puede cometer un delito de lesiones básicos con la agravante de obrar por razón de sexo. Y aquí entraría todo. Una agresión homófoba, una agresión a una mujer por el hecho de ser mujer, etcétera, ¿no? Y luego todavía quedaría una figura muy curiosa, que también merece un estudio detallado, que es la circunstancia agravante de parentesco. La circunstancia agravante de parentesco tiene una peculiaridad que no tienen las otras circunstancias, y es que la circunstancia de parentesco es mixta. Es decir, a veces actúa como agravante y a veces actúa como atenuante. Es decir, hay muchos delitos donde el parentesco funciona como una atenuación y hay otros delitos donde el parentesco funciona como una agravación. Es decir, lo que he intentado hacer, y espero que se haya entendido, si no ahora en las preguntas lo veremos, es determinar si ese concepto de violencia de género utilizado, por ejemplo, en los medios de comunicación, responde a un grupo de delitos muy concreto o no establecido en el Código Penal. Dejo con esto la exposición, creo que me he pasado un poco del tiempo establecido, desde luego del que me había establecido yo, y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta que plantear, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Elena Íñigo. Creo que ha quedado muy claro. Por ejemplo, nos preguntan desde El Salvador, como para acabar de aclararlo, porque a veces sorprende que es esta confusión entre lo que parece ser cuando leemos en medios de comunicación y luego lo que es realmente jurídicamente. Nos preguntan desde El Salvador, dice, en mi país se considera violencia de género la ejercida de un hombre contra una mujer en cualquier ámbito, por ejemplo, laboral, comunitario, educativo. En España, en ese caso, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se sanciona con la normativa común, perdón, en el ámbito no familiar. Bueno, en algunos casos, muy buena pregunta, claro, esa es la clave. Vamos a ver, desde luego habría que distinguir, claro, estamos en un ámbito de derecho, habría que distinguir, que es lo que he intentado hacer, los conceptos jurídico-penales de conceptos sociales. También se habla de terrorismo machista, por ejemplo, que es una expresión acuñada sociológicamente y que no tiene repercusión jurídica. Es decir, no se habla de terrorismo machista en ninguna parte, ¿no? Es decir, otra cosa es que se pueda hablar de violencia de género en el contexto, por ejemplo, de una afectación por un delito a una mujer en el ámbito laboral por el hecho de serlo. O un acoso, por ejemplo, a una mujer por el hecho de serlo en el ámbito laboral. Eso puede hablarse en el contexto sociológico, si quiere que lo digamos así, como violencia de género. En el concepto jurídico no entraría. Entonces, esos son supuestos agravados. Ahí podríamos aplicar la circunstancia agravante genérica que he dicho antes, y en algunos supuestos concretos se establece un subtipo agravado cuando la víctima sea mujer o persona necesitada de especial protección, pero son los menos. Es decir, en esos casos a veces tendríamos que acudir a la agravante genérica. Así es. Entonces, nos pregunta otro asistente, ¿en España no existe un tipo penal de feminicidio, entendido como el homicidio de una mujer por razones de género? No, no existe.
Es decir, eso también es un concepto que se utiliza, por ejemplo, en la ciencia psiquiátrica y desde luego en el contexto social desde luego en cuestiones también criminológicas, etcétera. Pero jurídicamente no existe el feminicidio. Nosotros hablamos de homicidio, sea quien sea la víctima. Repito, luego si depende de quién sea el agresor y quién sea la víctima, puede haber circunstancias agravantes, por ejemplo, de parentesco, ¿no? Si la víctima es su mujer o ha sido su mujer, ¿no? Pero no, el feminicidio como concepto jurídico no existe. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Dejamos igualmente abierto el foro por si están escribiendo alguna pregunta más. Y en todo caso, profesora Íñigo, no sé qué le parece pausar un momento aquí las preguntas, aprovechar para presentarles el máster en Derecho de Familia, del cual es profesora, y también estar disponibles para las preguntas sobre el máster. Muchísimas gracias, profesora Elena Íñigo, por la claridad. Vale, por la claridad de la exposición. Nos dice una asistente de Chile que sí está tipificado en Chile el femicidio, pero tiene las mismas penas que el homicidio. Sí. ¿Alguna? Sí, conocía la legislación chilena. Sí, es verdad, en algunos casos se conceptúa y en muchos otros sitios sí que el feminicidio tiene una pena más agravada. Nosotros el término no se ha usado nunca en la legislación española. Teníamos el infanticidio, el parricidio, cuando se trataba de un crimen para los padres, pero no tenemos el delito de feminicidio. Nunca lo hemos tenido, el feminicidio. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muy didáctico. Y a todos los asistentes, sobre todo los que han preguntado sobre el máster en Derecho de Familia, quería comentarles brevemente en qué consiste y, por supuesto, estoy disponible para cualquier pregunta. El máster en Derecho de Familia es un máster que lanza la Universidad de Navarra para el curso 2023-2024. Inicia en septiembre y finaliza en julio. Dura, por tanto, un curso académico, es un máster oficial y, por tanto, homologable para los países latinoamericanos y también habilitante para el doctorado. Es un máster que se da en modalidad virtual con una quincena de formación presencial en el campus de Pamplona y en el campus de Madrid del 11 al 22 de septiembre para complementar la virtualidad con la cercanía que siempre da la formación presencial. El resto del máster se imparte de forma virtual con clases los jueves de 6 de la tarde a 8:30 hora española, en Latinoamérica por la mañana a mediodía en función del país, de forma que sea compatible con el ejercicio profesional. Es un máster que abarca de forma bastante integral el tratamiento jurídico de la familia, no solo desde el derecho civil, temas matrimoniales, de protección de menores, de la discapacidad, sucesorios, sino también temas penales con la profesora Íñigo que hemos tenido hoy con nosotros, y temas procesales, administrativos y de políticas públicas e incluso internacional, público y privado. Se divide en 2 semestres y el segundo semestre es el semestre de especialización, pudiendo escoger el semestre de especialización en Derecho en Familia y Patrimonio en Derecho Español o la familia en el Derecho Internacional, con asignaturas de Derecho Internacional Privado, pero también de la familia del Sistema de Naciones Unidas, en el Sistema Regional Europeo e Interamericano. Y finalmente, en cuanto al coste, modalidades de pago, tiene un coste de 8.500 euros y existen algunos descuentos y facilidades de pago, siendo la más, tal vez la que más les interese, la forma de pago aplazada, que en cualquier caso podemos conversar si me escriben. Y eso creo que sería todo. No sé si queda alguna pregunta sobre el máster. Por ejemplo, tenemos... profesora Íñigo, tenemos algunas preguntas más sobre ¿Tenemos algunos minutos? Sí. Me conecto. Sobre el tema, perfecto. Tenemos una pregunta, bueno, antes de eso,
Preguntan si es un máster habilitante para el ejercicio de la abogacía. No, es un máster pensado para complementar el estudio de un máster de acceso a la abogacía. Y tenemos una pregunta, ¿cómo afecta lo explicado a los delitos que afectan a mujeres la reforma de la ley trans? Pues esa es una pregunta muy interesante a la que no hay respuesta, porque no tenemos jurisprudencia. Es decir, no sé qué va a ocurrir. De todas formas, con la ley en la mano, tal y como está redactado los tipos penales, si el agresor en ese momento tiene la condición jurídica de hombre y la persona agredida tiene la condición jurídica de mujer, creo que no habría ningún problema para aplicar la ley. En este caso, el problema se ha planteado más que con las parejas trans, con las parejas homosexuales, en las que la exigencia parece que no pudiera no pudiera haber violencia de género cuando las dos personas son del mismo sexo, porque en la ley de 2004 se empeñó en decir hasta la saciedad, hablar del agresor en términos masculinos y de la agredida en términos femeninos. Entonces, con las parejas homosexuales, uno de los dos términos falla. Si los dos son hombres, el agredido no es mujer, y si son mujeres, el agresor no es hombre. Entonces ahí sí que se han planteado algunos problemas. Claro, uno puede decir, bueno, se puede corregir teleológicamente. El legislador está pensando en situaciones de abusos en el contexto ya, pero nos tenemos que acordar que en derecho penal no cabe la analogía en contra del reo, con lo cual si perjudica al reo no podemos aplicar de manera ampliatoria la norma penal, ¿no? Y en cuanto, no lo sé, en cuanto a la ley trans veremos, pero en principio me imagino que habrá que estar a la condición jurídica en el momento de los hechos que tienen las personas implicadas. Muchísimas gracias. Y nos comentan desde Ecuador que el femicidio, distinto del feminicidio, está tipificado de forma que el Estado asume algún tipo de responsabilidad. No sé Pues si... no sé a qué se refiere con que el Estado asume algún tipo de responsabilidad. Veamos si No lo quiere sé. comentar algo ¿Sí? adicional. Si igual la persona que ha hecho la pregunta puede aportar alguna cuestión más. Yo las... Sí, Pregunta si hay esa distinción en España entre feminicidio y femicidio. nada, ninguna de las dos, ninguna. Solamente homicidio. No distinguimos. Es más, solo es homicidio, ni siquiera tenemos supuestos especiales, como decía antes, con el parricidio, que eso sí que era propio, había sido habitual en la legislación española, ¿no? Que existiera la figura del parricidio y del infanticidio, la madre que mataba al niño recién nacido. Todo eso sale del Código Penal y se deja solamente como, para el caso de las personas ya nacidas, como delito de homicidio sin más. Pero es verdad, repito, que toda la doctrina criminológica, psiquiátrica, etcétera, donde se habla de estos fenómenos desde otra perspectiva, no jurídica, sino antropológica, social, etcétera, sí que es frecuente utilizar el término femicidio o feminicidio. Y nos pregunta, entonces, ¿no hay supuestos en los cuales el Estado asume responsabilidad? No sé a qué se refiere con que el Estado asuma responsabilidad. No, la responsabilidad en derecho penal es individual. Es decir, la responsabilidad, otra cosa es que el Estado tiene, no sé, la obligación de proteger a las víctimas desde medidas de carácter policial, asegurativo, en algunos casos, etcétera. Pero la responsabilidad penal es individual, es solamente para el agresor. Sí. No sé si he entendido bien la pregunta. Si la puede matizar la persona que la ha hecho, no sé a qué se refiere con la responsabilidad del Estado. Quizá vaya por las medidas asegurativas. Si hay que además que aportar medidas de carácter coercitivo, policiales, por ejemplo, ¿no? a las personas que han cometido hechos delictivos. Esas son cuestiones distintas, no son penales. Sí, se refería al deber de reparación. No sé si... El deber de reparación aquí lo tiene el agresor. Efectivamente. Reparar, aquí además del delito penal, además no.
el delito penal puede llevar aparejada responsabilidad civil por el delito. La responsabilidad civil, en principio, corresponde a la persona que ha cometido el hecho delictivo, salvo supuestos muy concretos, que esa persona estuviera bajo tutela, curatela, etc. Son casos un poco especiales. Perfecto. Sí, aclarado. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto, pues muy interesante. Yo creo que hasta aquí no tenemos más preguntas. La verdad que plantea cuestiones muy interesantes por, como comentaba, las nuevas leyes que están apareciendo, ¿no? La ley trans, veremos qué dirá la jurisprudencia al respecto, pero también si tal vez existen mujeres que estén desamparadas o situaciones de violencia por parte de hombres que, por ejemplo, no hayan compartido una relación de afectividad con la mujer, que tengan un tratamiento jurídico penal distinto, y son cuestiones entonces en las que profundizar. En la asignatura del máster entiendo, profesora, que este es el contenido, ¿verdad? Acabar de entender bien el tratamiento jurídico penal de la violencia intrafamiliar, la violencia de género. No solo, o sea, hay algunas cuestiones relacionadas con la familia, el derecho penal muy interesante, como las posiciones de garante por parte de miembros de la familia para algunos delitos, ¿no? La madre que no alimenta al hijo recién nacido, qué delito comete. O sea, hay algunas cuestiones interesantes y yo creo que otro tema que merece ser estudiado con profundidad es el tema de los menores en el seno familiar. Muy, muy, muy interesante. O sea, yo creo que el derecho penal y la familia dan para bastante. Qué bueno, pues muchísimas gracias para todos. Gracias a vosotros, gracias Laura. Que os animéis al máster, la volveremos a ver. Y nada más, antes de concluir, avisaros que nos vemos el jueves 30 de marzo para hablar sobre el sostenimiento económico de nuestros mayores. Muchísimas gracias, profesora Elena Íñigo, ha sido muy claro y muy enriquecedor. Muchísimas gracias a todos, aunque no les veo, les saludo igualmente. Un placer. Un placer. Adiós. Gracias a todos.